En esta clase vamos a ver representación de juegos en forma extensiva. Los juegos en forma extensiva se caracterizan debido a que cualquier juego puede representarse en forma extensiva. Algunos juegos se adaptan mejor a la forma normal y otros a la forma extensiva, y este tipo de juegos se expresan en forma de árbol. Pero, ¿cómo se representan? Bien, si recuerdas, un juego en forma normal tiene tres elementos: tiene jugadores, tiene estrategias y tiene ganancias. Los juegos en forma extensiva tienen características similares. Sin embargo, en el apartado de estrategias, necesitamos definir cuándo tiene que jugar cada jugador, lo que cada jugador puede hacer en cada oportunidad, y además tenemos que expresar de forma explícita la ganancia recibida para cada combinación posible. ¿Y cómo se desarrolla? Bien, en el ejemplo de un juego dinámico, hay que recordar que el jugador 1 escoge una acción A1 del conjunto factible, mientras que el jugador 2 observa la elección que hizo el primer jugador, y una vez que observó qué decisión tomó, entonces escoge una acción de su conjunto factible. Finalmente sabemos que las ganancias son funciones de las acciones que ambos jugadores hayan tomado. Entonces, con esta información, nosotros podemos expresar nuestro juego dinámico en forma extensiva de la siguiente forma. Cada punto de este árbol representa un nodo, y cada nodo representa las diferentes estrategias que los jugadores pueden tomar. Por ejemplo, en la parte alta del árbol podemos observar que el jugador 1 tiene dos opciones, la letra I y la letra D. A su vez, en el siguiente nodo de información, el jugador 2 le corresponde elegir su estrategia. De ahí tenemos que tiene las opciones I' o D' para cada elección que el jugador 1 decida. Y finalmente tenemos las ganancias tanto del jugador 1 como del jugador 2. Para representar un juego dinámico en forma normal, requerimos traducir la información en forma extensiva en términos del espacio de estrategias en forma normal. Y para esto necesitamos un concepto llamado estrategia en un plan de acción completo. ¿Pero qué es esto? Bien, esto significa especificar una acción factible del jugador en cada contingencia a que el jugador le corresponde actuar. En este sentido, tenemos que el jugador 2 tiene dos acciones, pero cuatro estrategias. En la parte de la derecha podemos observar el juego en forma extensiva, y en la parte de la izquierda podemos observar las diferentes estrategias que tiene el jugador 2. En este sentido, si el jugador 1 elige I, entonces el jugador 2 puede escoger I', pero si el jugador 1 elige D, entonces el jugador 2 puede elegir I'. También tenemos que si el jugador 1 elige I, entonces el jugador 2 puede elegir I', pero si elige derecha, entonces el jugador 2 también tiene la opción de escoger D'. Otra estrategia es que si el jugador 1 elige I, entonces el jugador 2 puede escoger D', y si el jugador 1 elige D, entonces el jugador 2 puede elegir I'. Finalmente, tenemos que si el jugador 1 decide irse por I, entonces el jugador 2 podría optar por D', y podría elegir la misma opción si el jugador 1 elige D. En el caso del jugador 1 se tiene que solamente tiene dos acciones, pero solo dos estrategias, que sería izquierda y derecha. La razón por la cual el jugador 1 solo tiene dos estrategias es debido a que solo hay una contingencia en la cual puede responder, que es la jugada inicial. Hay que recordar que contingencia es sinónimo de escenarios que pueden suceder. De modo que el espacio estratégico del jugador 1 es equivalente al espacio de acciones. En este sentido, el espacio factible de estrategias para el jugador 1 es A1, y este está en función de I y D, que son las estrategias de este jugador. Una vez que tenemos esto, nosotros ya podemos proceder a expresar el juego en forma normal. De modo que podría expresarse de la forma como ves a continuación. En este sentido, tú ya sabes cómo resolver estos juegos, entonces esto para ti es pan comido. Veamos un segundo ejemplo. Un juego estático en forma extensiva. En este tipo de juegos las decisiones se toman de manera simultánea. Hay que recordar que esa es una de sus principales características. Entonces, este tipo de juegos se caracterizan porque el jugador 1 escoge una acción A1 de su conjunto factible,
mientras que el jugador 2 no observa la decisión del jugador 1, pero escoge una acción A2 del conjunto factible A2. Y las ganancias son funciones de las elecciones que hayan hecho. Un ejemplo de este tipo de juegos lo vimos al principio del curso, es el dilema del prisionero. Y hay que recordar que este tipo de juegos representan cierta ignorancia sobre las decisiones anteriores, ya que si recuerdas, en el caso del dilema del prisionero, los presos no tienen conocimiento de las elecciones que haga el otro jugador. Entonces es eso a lo que nos referimos. Pero para esto necesitamos el concepto de conjunto de información de un jugador. En este sentido, el conjunto de información de un jugador es una colección de nodos de decisión que satisface dos características. La primera es que al jugador le corresponde jugar en cada nodo del conjunto de información, y la segunda, cuando en el transcurso del juego se llega a un nodo del conjunto de información, al jugador al que le corresponde decidir no sabe a qué nodo dentro del conjunto de información se ha llegado. Es decir, en un conjunto de información, el jugador debe de tener el mismo conjunto de acciones factibles en cada nodo de decisión. En caso contrario, el jugador será capaz de inferir a partir del conjunto de acciones disponible si ha llegado o no a ciertos nodos. Entonces, ¿cómo representaríamos en forma extensiva el dilema del prisionero? Muy simple. A continuación te lo muestro. Como puedes observar, en la parte superior escoge el preso 1. En la línea horizontal representa el nodo de información que se le llama nodo de decisión del preso 2, donde siempre que tú observes una línea horizontal en los juegos en forma extensiva representa nodos de decisión. Y en este caso es el nodo de decisión del preso 2. Ya sabemos que el preso 1 tiene la opción de callarse o confesar, y a su vez el preso 2 tiene las mismas opciones dependiendo de la opción que elija el preso 1. Pero ¿no se supone que este tipo de elecciones se tomaban de forma simultánea? Sí, estás en lo correcto. Para esto hay que recordar que esto no quiere decir que tengan que ser forzosamente de manera simultánea. Simplemente, si el preso 2 elige después pero no sabe qué eligió el preso 1, entonces nosotros podemos asumir que tomaron elecciones de forma simultánea. Por ejemplo, imagina, tienes dos presos en dos celdas distintas y a los dos los estás interrogando. Si esto es cierto, entonces tú puedes asumir que el preso 2 no conoce la decisión del preso 1 y el preso 1 no conoce la decisión del preso 2. Entonces podemos expresar este juego de esta forma. Al final tenemos los pagos y pues bueno, el resultado de este tipo de juegos tú ya lo sabes resolver por forma normal y ahora ya lo sabes resolver por forma extensiva. Un punto que me gustaría comentarte es que el triángulo de la parte de arriba, es decir, del nodo de decisión hacia arriba, representa que el jugador 2 sabe que el jugador 1 ya eligió, pero no conoce su elección. En este sentido, al final del árbol de decisión aparecen los pagos para cada una de las opciones de nuestro jugador. Y bien, esa es la forma de resolver juegos estáticos en forma extensiva y juegos dinámicos en forma extensiva. Cuéntame, ¿qué tal te pareció?